Pasamos ahora a la resolución de ejercicios sobre frecuencias absolutas y relativas en un nivel avanzado. Ejercicio número 6. Completa la siguiente tabla de frecuencias. En este ejercicio se nos presenta una tabla de frecuencias en la cual no se nos incluye ningún tipo de datos. Solamente nos muestran algunas frecuencias absolutas. No hay f1, f2 vale 15, no hay f3, f4 vale 12 y el total 75. Por otro lado, nos dan algunas frecuencias relativas. h1 igual a 0,44 y h3 igual a 0,08. Pasemos a la resolución del ejercicio. Para la resolución del ejercicio, primero partimos, por supuesto, de la tabla de frecuencias que nos presentan. En ella nos dan el total, nos dicen que es igual a 75, no nos dan la frecuencia f1, f2 nos dicen que es igual a 15, f4 nos dicen que es igual a 12, h1 nos dan con un valor igual a 0,44 y h3 con un valor igual a 0,08. Para resolver el ejercicio primero tenemos que completar los datos. Recuérdense que hay que completar la tabla y no nos dan datos. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es agregarles datos. Y ahora, ¿qué datos? Bueno, eso ya queda a criterio de la persona que está resolviendo el ejercicio. Para ello tenemos que buscar algunos datos y esos datos van a estar relacionados con la variable estadística. Primero tenemos que seleccionar la variable estadística, que se representa con las letras X sub I. Voy a seleccionar como variable estadística para este ejercicio la estatura. Podemos utilizar números, pero vamos a utilizar letras, es decir, vamos a utilizar datos cualitativos. Cuando se utilizan palabras se llaman datos cualitativos. Cuando se utilizan números son datos cuantitativos. Bien, en estatura, y siempre guardando el orden de menor a mayor en este caso, podríamos utilizar las palabras muy bajo, bajo, mediano, alto y muy alto. Ya hemos completado entonces seleccionando una variable estadística, en este caso estatura, y hemos puesto algunos datos, pero con valores cualitativos, es decir, con palabras. Ahora vamos a completar las frecuencias absolutas a partir de las frecuencias relativas que nos presentan. En este caso, h1 vale 0,44 y nos va a servir para poder hallar f1. Entonces procedemos a encontrar las frecuencias absolutas correspondientes. Vamos a aplicar la fórmula h sub i. Y para hallar, por ejemplo, h1 en este caso, tenemos que dividir f1 que no conocemos sobre el total que vale 75. En otras palabras, sería h1 igual a f1 sobre 75. Y dividiendo f1 entre 75 nos sale 0,44. Hemos formado una ecuación, despejamos f1 y en este caso f1 será igual a el producto de 0,44 por 75. ¿Por qué razón? Porque de acuerdo a las propiedades de las ecuaciones, si está un número dividiendo, pasa al otro miembro a multiplicar. Entonces nos quedaría de esta manera. 0,44 multiplicado por 75. Y efectuando la multiplicación, tendríamos nosotros que f1 es igual a 33. Hay que multiplicar para encontrar este valor. Y recuérdese que en el examen o en los exámenes no se considera o no se toma en cuenta el uso de la calculadora.
hay que aplicar la técnica operativa correspondiente. Multiplicando tendríamos 0,44 por 75, 5 por 4, 20, llevamos 2, 5 por 4, 20, más 2, 22. 7 por 4, 28, colocamos el 8, llevamos 2, 7 por 4, 28, más 2 que llevaba 30, 308. Sumamos ahora, según las técnicas que corresponden a la multiplicación, bajamos el 0, 2 más 8, 10, llevamos 1, más 2, 3, y bajamos este 3, no llevamos nada, ¿no? Acá 1 más 2, 3, no se lleva nada, bajamos el 3 y contamos la cantidad de cifras decimales, 1, 2 cifras decimales, corremos la coma hacia la izquierda, 1, 2 lugares, y aquí ponemos la coma, 2 cifras decimales, 2 lugares, nos sale 33,0, se omiten los ceros y nos quedaría solamente 33, que es lo que hemos puesto aquí como resultado de este producto. 0,44 por 75, 33. Ahora lo ubicamos a la izquierda del 0,44, ahí es donde va f sub 1, 33. El valor 33 ya lo tenemos registrado en la tabla. Ahora vamos a hallar h sub 3. h sub 2 no lo conozco, h sub 3, 0,08. Para hallar h sub 3 tengo que dividir f sub 3 sobre 75. Es decir, ponemos una viñeta, ponemos h sub 3 igual a f sub 3 sobre 75. Si yo divido f sub 3 entre 75, f sub 3 que no lo conozco entre 75, el resultado, de acuerdo a la fórmula de la frecuencia relativa, me va a dar este valor, 0,08 en este caso. Ponemos el 0,08, este 75 pasará a multiplicar, bajamos f sub 3 igual multiplicamos 0,08 por 75. Este 75, como está dividiendo aquí en el primer miembro, pasará a multiplicar el 0,08, o sea, tendremos 0,08 por 75. Efectuamos la multiplicación, 0,08 por 75, 5 por 8, 40, llevamos 4. 5 por 0, 0, más 4 que llevaba 4, no llevo nada, 5 por 0, 0. Ahora pasamos a el 7. 7 por 8, 56, coloco el 6 y llevo 5. 7 por 0, 0, más 5 que llevaba, 5. No llevo nada, 7 por 0, 0. Y pasamos a sumar, 0, 4 más 6, 10, llevamos 1. 1 más 5, 6, no se lleva nada, y bajamos el 0. Como en el caso anterior tenemos 2 cifras decimales, por lo tanto corremos 2 lugares hacia la izquierda. Cogemos el 0 y el 0 y ponemos a continuación la coma decimal. 2 cifras decimales en la multiplicación y 2 cifras decimales en la respuesta. Ponemos la coma y nos sale 06,00. Se desprecia el 0 de la izquierda, se desprecian los ceros decimales y nos queda solamente 6. Esa será la respuesta en esta parte. En esta parte entonces nos ha salido f sub 3 igual a 06,00. Dijimos que se eliminaba esos ceros alrededor de 6 y solamente ponemos 6 enteros. Colocamos este valor en el casillero correspondiente en la tabla, sería a la izquierda del 0,08, que es el que hemos empleado para hallar f sub 3. f sub 1, 33, f sub 2, 15, f sub 3 nos ha salido 6. Aquí colocamos el valor de f sub 3. Ya tenemos el 6. Y ahora vamos a hallar los valores que nos están faltando. Tenemos h sub 1, pero no tenemos h sub 2. Entonces vamos a hallar h sub 2 dividiendo, según la fórmula,
sería f sub 2 que vale 15 sobre el total que es 75. O sea, haríamos lo siguiente. H sub 2 igual a f sub 2 que vale 15 sobre 75. F sub 2, f sub 1 es de f sub 2, 15 sobre el total que vale 75. Efectuamos la división. Si dividimos 15 entre 75 no se puede porque el dividendo es menor que el divisor. ¿Qué hacemos? Agregamos un 0 según la técnica de la división y agregamos aquí 0, ahora ya no tenemos 15 sino 150. 150 entre 75 nos da a 2. 2 por 75, 2 por 5, 10, llevamos 1. 2 por 7, 14. 14 más 1, 15. Restando sale 0. Nos sale 0,2 el resultado y lo escribimos en los casilleros correspondientes. Dividiendo 15 entre 75 nos ha salido, como dijimos, 0,2. Pero siempre trabajamos con dos cifras decimales. Por lo tanto, completamos con un 0. 0,20. Este es el resultado de H sub 2. Lo ubicamos en el casillero que corresponde a H sub 2, que será a la derecha del 15, que es F sub 2. Aquí a la derecha. Ahí va a ir H sub 2. 0,20. Pasamos ahora a hallar, bueno, H sub 3 ya está, 0,08. Vamos a hallar H sub 4 que no lo conocemos. Para ello tendremos que hacer nuevamente una división. Para hallar H sub 4 dividimos F sub 4 que vale 12 entre el total que vale 75. Recuerden, F sub 1 vale 33, F sub 2 15, F sub 3 6, F sub 4 12. 12 entre 75. Entonces vamos a hallar H sub 4 y para ello dividimos F sub 4 que vale 12. Para hallar este valor dividimos F sub 4 que vale 12 entre 75. Acá lo tenemos, 12 dividido entre 75. Bien, el resultado de 12 entre 75 nos salió 0,16. Este resultado lo colocamos en el casillero correspondiente a H sub 4, que está a la derecha del 12. Aquí ponemos ese valor, 0,16, y nos falta los últimos valores. Para hallar estos últimos valores necesitamos este valor. No hay. Ya sabemos que para este tipo de casos lo que tenemos que hacer es ponerle una incógnita. Generalmente se pone la X y entonces vamos a formar una ecuación para calcular el valor de X. 33 más 15 más 6 más 12 más X igual a 75. Aquí tenemos 33, está el 33 más 15 más 6 más 12. 33 más 15 más 6 más 12. Más X, tenemos más X, será igual a el total, y el total es 75. Resolvemos la ecuación, nos quedaría 33 más 15 más 6 más 12. Acá sería 33 más 15, 48. 48 más 6 nos daría, 48 más 6 nos daría 54. 54 más 12 nos daría 66. Bajamos más X, bajamos el igual y bajamos el 75. Continuamos con la resolución de la ecuación y nos quedaría X igual a 9. Este 66 pasa a restar, nos quedaría 75 menos 66 nos da 9 y el valor de X igual a 9. Vamos a colocarlo en el casillero que corresponde. Aquí entonces colocamos el valor que hemos obtenido, que es igual a 9. Ya tenemos entonces el último valor de la frecuencia absoluta y vamos a pasar a encontrar el valor de la frecuencia relativa correspondiente a F sub 5, o sea, sería H sub 5. Vamos a colocarlo aquí. Pondríamos entonces H sub 5 igual a 9 sobre 75.
Para hallar h sub 5 tenemos que dividir 9, que es f sub 5 sobre 75. Pasamos a dividir. Por supuesto que 9 entre 75 no se puede dividir, le aumentamos un 0, ponemos 0, ya tenemos 90. 90 entre 75 nos da a 1. 1 por 75, 75 y restando 10 menos 5, 5. Nos quedaría 8. 8 menos 7, 1. 15. Le agregamos un 0 y seguimos dividiendo. 150 entre 75 nos da a 2. 2 por 5, 10. Colocamos el 0, llevamos 1. 2 por 7, 14, más 1 que llevaba, 15. 150 nos sale igual que arriba, o sea que esto al restarse nos va a dar 0, lo que implica que la división es exacta. Este 0,12, que es el resultado de 9 entre 75, acá lo tenemos, 9 entre 75, ponemos a la derecha de esta división el resultado que hemos obtenido, que es 0,12, y lo agregamos a continuación en el casillero correspondiente en nuestra tabla de frecuencias. Era 9 entre 75, acá está el 9, ¿no? 9 entre 75, a la derecha del 9 ponemos 0,12. Y ya tenemos casi completa nuestra tabla de frecuencias, pero nos falta el último casillero. Este casillero vamos a completarlo. Recuerden que si no está completo, si no está agregado este casillero, entonces no habremos cumplido con lo que se nos pidió. Se nos está pidiendo que completemos la tabla. Y este último casillero es para la suma de todas las frecuencias relativas. Sería entonces acá 4 más 8, 12, 12 más 6, 18, 18 más 2, 20. Colocamos el 0 y llevamos 2. Entonces colocamos aquí el 2 arriba, no nos había salido la suma, recuérdese, 20, colocamos el 0, llevamos 2, 2 del 20 que habíamos sumado, este 2 más 4, 6, 6 más 2, 8, 8 más 0 sigue siendo 8, más 1, 9, más 1, 10, 10, colocamos el 0 y llevamos 1, colocamos ese 1 en la parte de arriba. Pero antes de sumar, tenemos que colocar algo muy importante. Y recuérdese que esto es bastante importante, colocar la coma. Una simple coma que es clave para poder colocar el resultado correcto. Si no colocáramos la coma, no nos saldría el resultado que estábamos esperando. Entonces acá sería 1 que había llevado anteriormente, más 0, más 0, más 0, más 0 y más 0, nos da 1. Colocamos ahora aquí ese valor 1 y entonces en este caso la suma de frecuencias nos da 1,00. Si no hubiéramos colocado la coma decimal, acá diría 100 y no es lo mismo pues decir 1,00 que 100, ¿no? Hay una abismal diferencia entre esos dos valores. La respuesta entonces la tenemos terminada.